Hola, pues muy buenas tardes amigos y amigas. El día de hoy regresamos también con este programa de Fuera del Guión en la segunda temporada, con invitados especiales conectándose directamente desde Colombia, Yuri Ramírez, una consultora con mucha experiencia y especialista en crisis, en campañas de contraste, en muchos ámbitos como tal, ¿no? Y también nuestro amigo y colaborador de siempre, Elio Ruiz, directamente desde México. El día de hoy, para entrar de lleno al tema como tal, vamos a hablar sobre el poder detrás del poder. ¿Quién tiene realmente o quién ejerce realmente las decisiones? La clase empresarial, la ciudadanía como tal, el poder económico. Queremos conocer la opinión de nuestros expertos para saber más hacia dónde va la política el día de hoy. Me gustaría empezar primeramente con nuestra amiga Yuri Ramírez directamente desde Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por la invitación. Gracias a Helios también, mis respetos y cariño de siempre. Y bueno, pues para resolver tu pregunta, yo creo que generalmente toca revisar los contextos de los sectores, las ciudades y los territorios en sí mismo para que uno pueda decir, bueno, sí hay alguien detrás del poder. Efectivamente, todos los gremios tienen un interés en algunas decisiones políticas y por eso estos gremios también deciden ser partidarios o respaldar o inclusive hacer parte de una campaña electoral o una gestión de gobierno, porque obviamente pues eh, reciben o están interesados en recibir de alguna manera algún beneficio frente a alguna inquietud específica del gremio. Entonces siento que en ciertos contextos, esos gremios empresariales sí, claro que pueden ayudar a permear la votación por el número de ingresos, de valores en las campañas, ¿no? A veces enfrentarte a un conglomerado completo de empresas y una persona que digamos que solamente goza con un respaldo minoritario, pues hace una diferencia completa en una estrategia de campaña y una campaña electoral. Sin embargo, eso no garantiza, o sea, el hecho de que tengas respaldo de todos los gremios no garantiza que tú puedas llegar a ganar una elección o no garantiza que tú tengas el amor o el cariño de las personas, ¿no? Entonces, por eso siempre va a ser tan importante el contexto investigativo dentro de la campaña electoral para determinar cómo en los territorios sí puede o no puede darse este fenómeno. Gracias, Yuri. Y en ese sentido de lo que planteas directamente acerca de los gremios como tal, ¿no? Aquí en México, el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo mencionó. Tenía una frase muy marcada que decía, hay que separar el poder económico del poder político. En ese sentido, me gustaría conocer también la opinión de Helios, si realmente eso es posible en la realidad o solamente en el discurso. Pues, mira, coincido muchísimo, obviamente, con lo que comenta Yuri. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, de los tres actores, ¿no? Como comentas tú, el votante, los asesores, el dinero, los gremios, ¿no? Los sectores comerciales, los sindicatos, en fin, ¿no? Todos estos sectores, pues, no operan ni al mismo tiempo ni con el mismo peso. Entonces, algo que sí es fundamental en cualquier desde campañas hasta gobiernos, justamente es el tema, como bien comenta Yuri, el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque aparte también no va a ser lo mismo la presión o el interés de un gremio con respecto a una política pública o con respecto a alguna decisión o alguna propuesta electoral en una campaña. Entonces, no, es complicado decir como que una sola persona esté atrás de. ¿No? Depende mucho justamente el rubro, la materia, eh, el tema, en fin, eso sí es importante. Obviamente, pues una campaña no se da de buenas intenciones nada más, se requieren recursos, ¿no? Tanto económicos como recursos materiales, que obviamente pues eso pues no te lo dan por buena onda, ¿no? O porque me caiga bien el candidato o la candidata. Entonces, obviamente, siempre hay un interés de por medio de las personas que están apoyando candidaturas. Eh, el dinero, o sea, en sí no convence al votante, pero sí crea
o construye realidades justamente que el votante por el que el votante va a decidir. Entonces, eh, hemos visto en toda Latinoamérica, ¿no? Los grupos que existen, tanto grupos empresariales, grupos sindicales, grupos sociales, que tienen bastante peso en diferentes zonas. También comenta Yuri algo muy importante, depende mucho justamente de la región, ¿no? Como en toda campaña se requiere hacer una investigación para ver qué se va a decir, cómo se va a decir, pues también es con quién nos tenemos que sentar, a fin de cuentas porque puedes tener muy buenas intenciones, puedes tener muy buena propuesta, pero si no traes los votos y no traes el respaldo, pues va a ser muy complicado o muchísimo más difícil poder llegar. No imposible, pero va a ser un poco más complicado. Como arranque, así lo dejaría. Y es interesante lo que los dos plantean, ¿no? Y lo recalcas mucho también, Helios. Esta parte de que nadie te da nada de gratis, ¿correcto? Siempre va a haber un tema de compromisos. Nosotros lo vemos que, por ejemplo, en las elecciones o los procesos electorales en Estados Unidos, los particulares como tal tienen una capacidad de inyectar recursos a las campañas como tal, ¿no? Se hacen eventos de recaudación de fondos, actividades diversas donde se va fondeando poco a poco la campaña. Obviamente, allá también existen ciertos candados para tratar de hasta donde sea posible limitar esta parte de conflictos de intereses, que la realidad pues vienen de la mano, ¿no? Pero como tal, aquí en México, el apoyo económico por parte de particulares está ciertamente más complicado, ¿no? Hay un límite. En ese sentido, ¿cómo tratar, se puede decir, cómo tratar de que esta dinámica de compromisos no afecte la política de gobierno digamos, en una amplitud desmedida como tal, ¿no? La realidad la hay, compromisos, pero cómo tratar de limitar un poco más ese tema de participación. Si me permites, Sergio, yo creo que la reglamentación tiene que venir también desde la parte legislativa, ¿no? Poner el límite de hasta dónde tienes la capacidad tú de aportar y hasta dónde puedes tú contratar con el gobierno. Aquí en Colombia hay una inhabilidad, entonces te dicen, si tú aportaste hasta tanto, no puedes contratar con el candidato o con el alcalde o gobernador que sea cierto monto, ¿vale? Para evitar, entre comillas, que se genere esto. Echa la ley, echa la trampa. Entonces, yo te aporto Yuri Ramírez, pero yo tengo un amigo que es Helios y a través de Helios contrato lo que yo quiera. Comprobar eso es difícil, ¿no? Pero pues son situaciones que se dan. Ahora, frente al tema de los apoyos económicos en campaña, también estos apoyos económicos de alguna manera inciden en la gestión adecuada de la campaña. Porque tú puedes como estratega decir, vamos a hacer estas funciones y estas, o tenemos que hacer este tipo de eventos, o tenemos que hacer este tipo de publicidad, pero si no está el recurso, si no está el dinero, pues desafortunadamente pues las cosas no se dan. Y entonces, ¿quién termina tomando la decisión? El que aporta la campaña. Y en eso a veces nosotros tenemos que jugar, y esto es para que, digamos, tanto candidatos como las personas que se están formando como consultores sepan que esto es una realidad. Tú puedes saber que la letra que escogiste, la marca política de este candidato va a ser en colores verde y amarillo porque así se dio el estudio, porque lo revisamos con neuropolítica, porque hicimos toda la investigación, pero llegó el señor que va a aportar a la campaña y dice, no, yo la quiero rojo y azul. Adivinen cuál va a ser la decisión del candidato. Pues rojo y azul. ¿Por qué? Pues porque si no, no van a dar la plata. Y es así. O sea, esto es una realidad que nosotros tenemos que aprender a jugar eh, en contextos electorales y en contextos gubernamentales. Claro, y pareciera, por ejemplo, que muchas veces entre mayor es la cantidad de candados que se pone en esta parte de fiscalización de ingresos de recursos a las campañas, mientras más candados se ponen, pareciera que más formas de evadir esos candados se tienen, ¿no? Hay veces que incluso se menciona que más se tardan en legislar
este tipo de limitantes que en lo que ya se estaban pensando cómo darles la vuelta, ¿no? Elios, no sé qué me puedes comentar sobre esto. Justamente, a ver, como bien decía Yuri, aquí el mexicano, en el idioma mexicano es, pues le sabemos dar la vuelta, ¿no? A las reglamentaciones. A ver, no es posible, por ejemplo, para las elecciones judiciales aquí en México, el tope de campaña era, a ver, te lo gastas en la gasolina, punto. O sea, y obviamente vimos campañas que pues tenían mucha producción, tenían muchísimo más gastos, ¿no? Era evidente y obviamente pues no se tiene esa legislación y entre más candados pues más formas de evadirlo existen y eso es complicado porque ahí también pues les das acceso a ciertos grupos que hemos visto en Latinoamérica que se están cada vez más dentro de las campañas, dentro de los gobiernos y que hemos visto ahorita aquí, sobre todo en México, pues que son grupos del crimen organizado que están financiando, ¿no? Que al fin de cuentas, pues a la autoridad, como decíamos, nada es gratis. Entonces, ese tipo de cuestiones sí es complejo, al igual que también empresas que obviamente pues no están metiendo dinero nada más porque me cayó bien el candidato o la candidata, es porque están buscando justamente este tema de contrataciones y este tipo de cuestiones. Todo el mundo sabemos cómo se maneja el instituto, los institutos electorales, los consejos electorales, saben perfectamente hasta cómo es lo que se hace, ¿no? Que te estoy facturando 10 playeras, pero manda a hacer 100. Y ese tipo de cuestiones. Entonces, creo que es hacernos tontos, pero estamos dando apertura a pues, grupos que no es algo bueno que entren a la democracia. Perfecto. Se suma también a esta participación Lupita Santa Cruz directamente desde Michoacán, aquí en México también. Y me gustaría conocer la participación, bueno, perdón, el pensar de ella en esta dinámica, digo, obviamente un estado muy complejo también, lo que viene siendo Michoacán, pero esta parte, o sea, no sé cómo lo pudiésemos definir, ¿no? Compromisos contra decisiones de gobierno como tal. ¿Dónde está la clave, no? Hemos escuchado y hemos sabido incluso de algunos políticos que precisamente en campaña de algunas de sus propuestas son que no van a cobrar y todos nos quedamos. Pues, y entonces, ¿de dónde sale, no? O sea, ¿cuál es la ganancia? Obviamente, pues no está en el sueldo, en el salario viene siendo lo que menos les ingresa. Obviamente hay otros contratos, otros compromisos que se adquieren. Nos damos cuenta que en la mayoría de las propuestas la gente ni las escucha. Nosotros que hemos estudiado del tema sabemos que la gente vota por emociones, que se deja llevar por otras situaciones y que la verdad la mayoría de las propuestas no saben ni qué fue lo que el candidato les ofertó. Eso es una realidad. Yo creo que la mayoría de las propuestas no se realizan. Fíjate que sería interesante que alguien contabilizara. Ya ves que en el pasado algunos políticos iban ante notario público y estas son mis propuestas y las voy a cumplir, pero al final nunca nos decían al término del mandato cuántas de ellas fueron las que se cumplieron. Y también sabemos que aunque algunos actúen de buena fe al inicio, terminan comiéndoselo, el sistema se los come y terminan siendo parte de lo mismo. Nada más y nada menos en estos momentos en Michoacán, ahorita en el Congreso del Estado se está discutiendo una iniciativa de ley que pretende de alguna forma ponerle candados a las candidaturas independientes. Ahorita aquí en Michoacán, en el Congreso del Estado, está intenso el debate porque se ha presentado Grecia Quiroz, la presidenta municipal de Uruapan, y pues con toda la gente de Uruapan y del movimiento del sombrero están haciendo acto de presencia para impedir que les pongan candados a las candidaturas. eh, Muchos están señalando de qué se trata, es un intento de cerrarle el paso. La oligarquía que muchas veces hemos hablado de los partidos políticos, ¿no? A final de cuentas, si no estás en un partido político es muy complicado, por lo menos en México, poder destacar, poder ser candidato, poder competir. Se han logrado algunos casos, tenemos también en Morelia el ejemplo de Poncho Martínez Alcázar, que él
con la figura de candidato independiente, pero que le permitió en su momento, cuando él ha competido, sí hacer alianzas con partidos políticos. Es lo que están intentando ahorita en el Congreso de Michoacán, cerrar esa puerta y esa posibilidad. Si están diciendo, si vas por la figura de candidato independiente, no vas a poder hacer alianzas ni coaliciones con los partidos políticos ya establecidos. Así que yo creo que en realidad es muy riesgoso y muy peligroso, como ustedes lo señalaban, que con tantos candados, en México somos expertos en evadirlos. Yo creo que ahí está la clave para muchos políticos, es buscar cómo evadirlos, pero es muy riesgoso porque a final de cuentas terminan comprometiendo la diputación, la presidencia municipal, la gubernatura, con fuerzas, con poderes fácticos que terminan siendo los que luego gobiernan y los que hemos sabido ya en México se quedan incluso con muchas de las secretarías dentro de los gobiernos. Y retomando, por ejemplo, ahorita lo que planteaba también Helios, y obviamente parte de lo que comentas, Pita, Uh -huh. me gustaría comentar, por ejemplo, nosotros estamos entrando en una dinámica que quizás se había dejado de lado hace algunos años, pues estamos hablando, yo creo que hace como 40 años, si no es que más, de donde estos, más, no poderes fácticos, sino poderes oscuros, para no ponerle nombre, tenemos un ejemplo en Sinaloa claramente, ya no intervenían de manera tan absurda y tan descarada, posiblemente, ¿no? Entiendo, en alguna época en Colombia pasó también esto, ¿no? Donde Escobar entraba y los cárteles influían directamente en los procesos electorales. Y obviamente esa era la parte del poder detrás del poder. Hoy lo vemos cada vez más presente en México y en otros países también. ¿Qué poder hacer con esto? Porque se está ahorita tratando de legislar también aquí en el Congreso Federal sobre un tema de evitar, incluso cancelar las candidaturas, pero no las candidaturas, ciertamente las que están intervenidas por estos poderes, por esas personas, ¿no? Como tal, sino básicamente sobre la influencia de extranjeros. Entonces, decir, bueno, nos vamos sobre que el gobiernos extranjeros no entren a favorecer los procesos electorales dentro de México, pero la misma, digamos, maña que tenemos dentro, de esa no la dejamos de lado, ¿no? Como decía, en Colombia en algún momento se vivió y fue una época bastante complicada, hoy la vivimos en México. ¿Cuál sería alguna de ustedes? Me gustaría hacer como que un rebote de ideas ahí de qué podríamos hacer al día de hoy, ¿no? Sabemos que la pelota está en la parte legislativa, pero yo creo que también la sociedad civil tiene que sentarse y exigir esa participación, ese lugar en la mesa, ¿no? No sé, Helios, Yuri, Lupita. Pues, a ver, ¿cuál es el problema con respecto a estos grupos? Pues yo creo que el que se les haya dejado entrar. ¿Por qué? Porque cuando existe una negociación con ellos, lo comentaba muy bien Porfirio Muñoz Ledo, no es heredable. ¿Por qué? Porque se ponen justamente eh, pues con quien está. Si ya no está con quien llegaron, pues ellos ya están, entonces está llegando otro a su territorio que ya es su territorio, ¿no? Eso es por un lado. Entonces es algo complejo. Este, Hoy en día yo he visto pues también el tema de que los ciudadanos sí están despertando, pero también es una realidad que primero es su seguridad, primero es la seguridad de ellos y de su familia antes de que poder salir a marchar, cuestiones así, porque hemos visto también a los líderes sociales, y no solamente en México, eh, en varios países, donde quien levanta la voz, quien sale a manifestarse, pues hemos visto que lamentablemente han sido asesinados, ¿no? Entonces, ¿dónde queda justamente esta parte de la autoridad, del gobierno, donde se respete realmente ese derecho, donde se dé esa seguridad? Eh,
porque pues hemos visto, y la gente, la ciudadanía, lo hemos visto en encuestas, lo hemos visto en el sentir, en la calle, en los comentarios, no se siente segura. Por eso no van a denunciar, por eso no salen a manifestarse. Ya cuando son casos extremos, es cuando salen, es cuando ya realmente ese hartazgo se ve en las calles. Entonces, es creo yo, una olla de presión que también la ciudadanía, eh, si no tiene esos escapes, va un día a reventar, ¿no? Entonces, eh, depende mucho del tipo de la sociedad, depende mucho si son más pacíficos, ¿no? Si son más, digo, lo hemos visto aquí, no es lo mismo la zona centro, por ejemplo, del país, que zonas, por ejemplo, como Michoacán, como Guerrero, como Chihuahua, que son más aguerridos, ¿no? Entonces, en esas zonas, pues sí se avientan un poco más. Y así lo hemos visto en todos los países de Latinoamérica que hemos participado, pero sí, sí es necesario mucho la participación ciudadana, la organización ciudadana. Obviamente, pues yo lo que veo es que se tiene que hacer una organización o se tienen que organizar la sociedad, pues en silencio, lamentablemente, pero para que se vea ese peso o ese hartazgo que se tiene hoy en día. Bueno, pero lo planteas bien, o sea, lo planteas interesante esta parte donde dices, bueno, la ciudadanía tiene que organizarse, obviamente teme por su seguridad, ¿no? Ya no es lo mismo agarrar y salir a marchar y decías, bueno, lo más que te podía pasar en algún momento es cuando a lo mejor el Estado te mandaba granaderos, te mandaba policías antimotines, algo así, Sí, o te o más mandaba que, los separos unas cuantas horas, ¿no? O un día. ajá, Hoy en día te desaparecen. sí, ajá, hoy te desaparecen y no la cuentas, ¿no? Y aparte, no solamente a ti, hemos visto incluso escenarios donde literal levantan o desaparecen a las personas y después en los funerales llegan y a los familiares vivos también los atacan. Entonces ya es un tema de, 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 de que por mucho que te quieras envalentonar, dices, pues bueno, ya te preocupas y te envuelves en una burbuja de protección más allá de decir, bueno, Pero, pues a ver, no solamente, y eso no solamente es en temas políticos. O sea, hemos visto cómo activistas sociales, como activistas ecológicos, ¿no? O sea, hemos visto aquí en México, por ejemplo, con el activista de las mariposas monarcas, ¿no? Solamente porque el territorio lo querían utilizar para sembrar droga y cuestiones así, lo asesinaron. O sea, ¿eso qué señales le da a la sociedad? pero entonces, en ese sentido, se podría decir, tú planteabas, ¿no? De que se dio, o sea, básicamente se perdió el control, ¿no? De estos grupos, porque históricamente, claro que se había dado y existían, ¿no? En algún momento, de manera quizás puede decirse políticamente incorrecto, se decía, el crimen, no recuerdo bien la frase, ¿no? O sea, no se destruye, no se combate, simplemente se administra en esta parte, ¿no? Y había ese acuerdo debajo de la mesa. Hoy ya no lo hay, es como si tuvieras ahí, tenías a la fiera encadenada y hoy le soltaste la cadena y ya no sabes cómo volverlo a meter. Entonces, es algo muy complicado. Yo lo veo, como les mencionaba, en una época que pasó en Colombia, pero hoy principalmente, por ejemplo, en estados como Michoacán, que dices, pues, prácticamente es el pan de cada día, ¿no? Eh, es un estado que tiene muchísima riqueza cultural, muchísima riqueza natural, la gente, todo esto, pero ya no se puede disfrutar ese y muchos otros dentro de México porque tienes miedo a salir, incluso a las carreteras, autopistas, todo esto, ¿no? Entonces, De, ustedes que lo de viven, Michoacán no vas a estar hablando, ¿eh, Sergio? ajá, Todo Michoacán. todo Michoacán. Pero sí, ¿no? O sea, y aparte un descaro, ¿no? Y se ve claramente en el tema del sombrero. O sea, en pleno evento, con su familia, con seguridad, una plaza pública, se ejecuta a una persona, a un presidente municipal, y simplemente, pues prácticamente pareciera que a la persona que capturaron ahí pues, era el chivo expiatorio que estuvo ahí, pero realmente hacia arriba como si no existiera, ¿no? Como si hubiera sido
un loco, un maniático que dijo, hoy voy a salir a ejecutar al presidente, ¿no? Claramente eso no existe. Yo creo que es actualmente muy complejo, Sergio, el que desde la sociedad civil se puedan organizar, salir, exigir, pedir. Lo veo muy complejo, muy complicado. Lo decía Helios, no solamente en el tema de política, sino en el tema ambientalista, ¿no? Con el caso de Homero Gómez, ya lo ponía él de ejemplo. Eh, en política no se diga, no se hable. Estamos viendo lo que ha estado pasando en el Zócalo últimamente. No sé si han visto estas escenas de que van grupos, quieren protestar, quieren poner una manta y en cuestión de segundos, no de minutos, de segundos, llegan grupos de choque de Tepito. O sea, sabemos nosotros cómo se organizan ahí y las retiran y las quitan agrediendo. O sea, ellos van, son de verdad grupos, a mí me parecería entrenados, no sé por quién, pero no dan ni siquiera oportunidad a la protesta. De ahí podemos escalar a situaciones mucho más graves y delicadas, de tal forma que no queda de otra, es desde los partidos políticos, es desde la oposición o lo que quede de ello en México, lo que haya de ello en México, y desde los congresos, obviamente, cómo se puede regular, cómo se debe precisamente de entrar a este tema de cuidar las elecciones, sobre todo la intromisión del crimen organizado, ¿no? De los grupos delictivos. O sea, porque mmm, no hay de otra. Y lo estamos viendo en la discusión mientras al gobierno en turno lo que le interesa pareciera ser buscar por dónde poder quitar triunfos cuando no les favorezca, hablando de que, bueno, contrataste algunos granjas de bots de otros países y cuando para la mayoría de los mexicanos creo que la preocupación es otra, ¿no? La preocupación es cuidar precisamente la no injerencia, que no intervengan los grupos delictivos para que los triunfos puedan ser lo más objetivos posibles. En Michoacán ya lo hemos vivido. Hemos tenido eh, completamente secciones que han sido anuladas porque no se permitió libremente el poder ir a ejercer el voto y es preocupante, la verdad es que cada vez que se aproximan elecciones lo vemos con más preocupación. Nosotros, yo les puedo decir, en Morelia, afortunadamente, todavía hemos podido ir a votar, pero sí se conoció en la elección pasada de municipios, sobre todo de Tierra Caliente, donde era complejo, no fue posible. En realidad, no les permitieron poder ir a votar porque no hubo condiciones y creo que ese es el riesgo y creo que ese es el reto que tenemos enfrente. Obviamente, eh, el gobierno en turno y la oposición tienen dos rutas diferentes, cada quien tiene sus intereses, ¿no? O sea, todos por parte del gobierno de Morena, ¿qué es lo que quieren? Ya lo decía. Pues si un triunfo no me favorece, voy a alegar que hubo contratación de empresas de otros países que les ayudaron en el tema de redes sociales. Y bueno, creo que eso va a ser muy complejo. Y en cambio la oposición dice, a ver, no, la oposición y gran parte de la ciudadanía, porque sin que pertenezcas o milites en un partido político, estás viendo la situación de que yo lo que quiero es que me garantices que voy a poder ir y salir a votar libremente sin mayores complicaciones, ¿no? Creo que obviamente hay aquí una doble agenda, cada quien sus intereses, pero muchos de nosotros que no militamos en un partido político, pues nos quedamos en medio. Creo que quien está siendo desprotegida actualmente, pues es la sociedad. Así que yo te diga como sociedad civil, salir, organizarme y pedir y exigir, está muy complicado actualmente. Perfecto, muchas gracias, Lupita. Y bueno, para ir cerrando, Yuri, tú tienes la mitad del corazón en Colombia y la otra mitad en México, ¿no? Pero también conoces esta realidad, ¿no? Por vivencias, por experiencias, por comentarios. ¿Qué piensas al respecto? Mira, sí, yo soy mexicana de corazón también y por supuesto me duele todo lo que pasa en el país. En este momento, pues mi esposo está allí en Sinaloa y es una situación muy dramática. Me cuenta que cada 2 por 3
anuncian la muerte de jóvenes, temas de guerra entre narcos. Obviamente ahorita están en un desgobierno total, ¿no? Por el tema de las capturas. Bueno, en fin, o sea, han habido ciertas situaciones que permean la confianza institucional. Y quiero llegar a ese punto porque nosotros en Colombia tuvimos o tenemos todavía, eso no puede decir que el narco ya se acabó porque ya no existen los narcos ostentosos como Pablo Escobar, pero sí existen carteles y sigue existiendo los narcos comunes y corrientes, pues. Pero amén de los narcos teníamos la guerrilla del ELN y guerrilla de las FARC. Y amén de esos, por si no teníamos poco, teníamos los paramilitares, ¿vale? Entonces, habían varias Colombias fracturadas. ¿Qué pasa con esa situación? Lo que dice Lupita es muy cierto. La ciudadanía comienza a retirarse y a desconfiar tanto de las instituciones estatales como de quienes podrían llegarlos a proteger en dado contexto, sea el narco, sea los grupos paramilitares o sea la guerrilla. ¿Qué pasaba en esos entornos? Y en ese momento las personas se retrotraían, ¿no? Entonces no salían a la calle, que es lo que prácticamente está pasando casi que en Sinaloa, por lo que me cuenta mi esposo ahora, que la gente a las 7 de la noche ya no hay nadie en las calles, o sea, es increíble. Él tenía un evento terminaron como a las 10 de la noche, un evento estatal, y no conseguían ni Uber, ni motos, ni carros, ni buses, o sea, todo el mundo estaba como si fuese en un toque de queda, y eso es algo que daña a la sociedad, daña la confianza en la sociedad. Hace 15 años tuve la experiencia de ser secretaria de gobierno y alcaldesa encargada de un municipio que la había tomado 3 veces la guerrilla. Tomados me refiero a que ingresó al municipio, robó el banco, mató gente, hicieron varias tomas. Entonces fueron 3 veces las tomas de esta guerrilla y mucha gente se desplazó. Entonces en Colombia teníamos desplazamiento interno, desplazados por la violencia, generados de diferentes grupos armados. ¿Qué pasó con la gente que se quedó? Pues vivía con temor, vivía con un retraso económico impresionante, entonces habían solamente 2 tienditas en el pueblo, donde esas 2 tienditas eran las únicas que atendían y que mejor dicho tenían que pagar extorsiones a los diferentes grupos, no hablaban con un policía, no hablaban con el alcalde, no hablaban con los comisarios porque obviamente pues les daba temor de que si los vieran hablando entonces iban a ser considerados del otro equipo. Eso dañó la confianza, dañó el progreso económico, dañó la cohesión de las familias dentro y la unión, y muchas personas se desplazaron y tuvieron que vivir penurias en otros municipios o en otras ciudades por la misma situación. Tuvieron que dejar todo y salir a buscarse la vida de una manera diferente. Entonces, en Colombia tenemos muchas personas desplazadas que desconfiaron del Estado. ¿Qué pasa después? Lo que decía Elios es muy importante. Vienen el hartazgo, viene el porque yo me tuve que ir, vienen necesitamos devolvernos a nuestras ciudades, y ya cuando las personas comienzan a reaccionar es que se generan esos cambios sociales. Entonces, ¿qué demora en lo uno y en lo otro? En la pérdida de poder. En la medida en que el grupo delictivo esté fuerte e irradie temor, pues allí no se va a levantar nadie. En la medida en que ese poder delictivo aminore, pues lo que va a generar es que se tengan que sentar a negociar o que se tengan que retirar de los territorios y de esta manera pueda retornar la ciudadanía. Es un proceso que no se da en un año, ni en 10, ni en 20. Son muchos años en los que las personas tienen que continuar con este proceso de transformación y que el Estado, por supuesto, tiene que intervenir, los dirigentes políticos tienen que intervenir para que de esta manera pueda generarse de alguna manera paz. Y paz no en el sentido en que yo soy diferente y tú eres diferente y tuvimos una guerra y nos sentamos y ahora somos amigos. No, pero por lo menos tener una justicia transicional, que las personas sepan qué pasaron con sus familiares, que las personas puedan retornar a sus hogares, que las personas puedan volver a recuperar sus tierras. Ese tipo de situaciones son las que a final, las que importan, ¿no? A la final es lo que tuvo que vivir la sociedad en los diferentes entornos para crecer, para volver, para generar. Es eso.
Perfecto, pues, muchísimas gracias, Yuri. Pues como bien dicen, bueno, hablábamos del poder detrás del poder, quien toma las decisiones, ¿no? Hoy en día pudiese pensarse incluso que quien tiene la capacidad de ejercer el poder como tal, llámese el Estado, no lo puede ejercer más. Se está cooptado, está secuestrado hasta cierto punto porque se dejó crecer estos grupos criminales, se hizo compromisos también con clases empresariales, o sea, todo va de la mano y pareciera que nosotros al momento de votar solamente elegimos a una persona, un secretario de acuerdos prácticamente que haga lo que se le termine dictando, ¿no? Eh, para ir cerrando también, Helios, en este sentido, tú que conoces muy bien también el tema del poder judicial. Anteriormente, en el poder judicial como tal, lo ejercían personas con capacidad, con capacitación, con estudios, con experiencia, que también tenían sus matices como tal, ¿no? Pero hoy se da una elección donde este poder judicial también entra en la dinámica de los compromisos, de decir, bueno, quien me apoyó económicamente, quien me apoyó con los votos, quien me acompaña con esta estructura, pudiese también tener este conflicto, ¿no? ¿Qué podías decir sobre eso? Y ya también para ir cerrando. Pues sí, como en toda elección, pues en toda elección hay intereses, ¿no? Y en el tema judicial, pues creo que también hay bastantes. Entonces, vimos perfectamente una campaña donde no se podía hacer nada, una campaña donde nadie podía ayudar, una campaña donde no podías pautar en redes sociales, una campaña donde de la noche a la mañana te dicen te tocan tres distritos, ¿no? O sea, porque juntaban tres distritos que le tocarían a tres personas si fueran diputados, a ti te toca en una donde ni siquiera vives ahí, no te conocen muchas veces, y a mí me tocó acompañar a algunos amigos donde eran distritos donde jamás habían pisado, ¿no? Que eran del otro lado del estado, del otro lado de la ciudad. Eh, en fin, o sea, ¿qué es lo que haces? Pues orillas justamente a personas a buscar apoyos, a buscar grupos organizados, pues, que es lo más fácil, ¿no? Porque o sea, aunque estuvieron muchos, por ejemplo, volanteando y cuestiones así, pues es muy complicado, porque aparte no puedes llevar brigada, no puedes llevar apoyos. A una amiga que llevó a su hija para que le ayudara, su hija resultó impugnada porque, porque llevaba gente que le estaba apoyando. Eh, en fin, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son absurdas en una elección, donde tres distritos no puedes eh, utilizar ni siquiera el 0,7% del presupuesto que estarían destinado para tres distritos, donde tú eres el que tiene que poner el dinero, donde el Estado no te está dando el dinero, donde le da a cada distrito dinero para hacer campañas, ¿no? En fin, o sea, es un absurdo, o sea, es un absurdo justamente la formulación, ¿no? Del cómo hacer. Eh, Sí, sí es cuestión de analizar bien, por ejemplo, la reforma que se está dando. Si bien hay algunos ajustes, creo que no son todos los que se requieren, pero pues esperemos que los diputados y los senadores puedan enmendar, ¿no? Lo que se votó o lo que se hizo en la reforma pasada. Pero sí, pues en todos lados, tanto en el tema judicial, tanto en el tema social, en el tema político, en el tema de campañas y ya estando en gobierno, existen intereses. Hay grupos y pues depende de la ética de los gobernantes, de los candidatos, de los líderes eh, y pues también depende de las reglas y de la autoridad en turno. Ahí sí depende, yo creo que de cada uno, eh, hasta dónde eh, estiramos la liga, ¿no? Muchas gracias, Helios. Y bueno, pues obviamente con la experiencia desde cada una de las posiciones.
bien hablabas, Lupita, sobre el tema de las candidaturas también independientes, de que hoy se discute pues, incluso poner más candados de los que ya tienen y ver la forma de que se limite. Eh, Siempre se ha tratado también, se ha dado una discusión donde es demasiado evidente que no se juega con las mismas condiciones, con los mismos recursos que un partido político, una parte independiente, desde el financiamiento propio como tal, ¿no? Un partido político recibe un financiamiento que lo puede trasladar a los candidatos como tal. Un candidato independiente no los tiene el recurso público, tiene que conseguir de una manera muy enredada. Aparte, tiene que declararlo incluso más que un partido político. Entonces, hoy se viene también más adelante un proceso electoral en Morelia. Esto pareciera que, al igual que la parte judicial, el involucrarlo en este tipo de dinámicas de elecciones, pareciera que la idea o el fin es llevarlos a comprometerse más con grupos de poder, ¿no? Entonces, me gustaría que cerraras ya la intervención del día de hoy. Yo creo que, no sé, la verdad me llamó muchísimo la atención escuchar a Yuri, porque creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia de Colombia, de cómo lograron salir de esa crisis. Lo escuchaba ahorita y digo, ayúdanos a saber cómo, por dónde, ¿no? Cómo la sociedad vuelva a recuperar la confianza y la credibilidad en las instituciones, el tema. En México creo que va a seguir siendo, Sergio Helios, hasta dónde sigue la liga y hasta dónde el sistema político mexicano aguante y se dé cuenta de que cada vez la sociedad está más decepcionada. Lo hemos visto, ¿eh? Vimos imágenes recientes que hace poco o hace años parecería increíble lo que sucedió en Chihuahua, ¿no? Con el tema del hijo del expresidente. O sea, para mí, la gran lección de lo que pasó en Chihuahua es precisamente eso. Obviamente nos han querido distraer con otras cosas, pero estamos viendo un hartazgo por parte de la gente que se queja de que no hay atención médica, de que no hay medicinas, no hay madres buscadoras. ¿Hasta dónde vamos a aguantar como sociedad? Porque ciertamente, aunque es de riesgo y es peligroso y nos da miedo, hay personas que no les queda de otra y son las que han estado saliendo cuando se ven obligadas, ¿no? Cuando ya no les queda de otra más que exigir, atiéndeme, no hay medicamentos, mi hijo ha desaparecido, mi hija, y ¿qué hacen? Lamentablemente aquí lo que podemos ver es que los diputados, las diputadas que en algún momento elegimos y que se supone y que serían los que estarían representando nuestros intereses, viendo lo que realmente nos importa, pues no lo hacen, ¿no? O sea, se enfrascan en sus propias agendas partidistas y reitero, nosotros los ciudadanos somos los que hemos quedado de lado. Yo, mi reflexión final sería esa. Creo que estamos entrando en una profunda crisis política en México, no sé hasta dónde, no sé hasta cuándo toquemos fondo. Estamos con un mundial a la vuelta de la esquina, que lo único que ha venido es a exacerbar los ánimos, los grupos de personas y el artista. Que muchos creen, si no es ahora, si no lo digo ahora, ¿cuándo me van a escuchar? Pero también esto ha hecho que se muestre un gobierno autoritario que nunca lo hubiéramos creído por los postulados, por el discurso del pueblo y para el pueblo, pero lo único que ha venido a traer. Yo pensaba en esos días, yo creo que la presidenta está diciendo bendita hora en la que decidimos que viniera el mundial, porque de verdad que la han hecho que se muestre la peor cara de la presidenta en cuanto a la tolerancia para que los grupos protesten y se manifiesten. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que el tema eh, del mundial también va a determinar muchas cosas, porque, reitero, todos los grupos inconformes están queriendo aprovechar el momento y no sé, esperamos que no pase a mayores, que de verdad se reconcilie, pero para ello, yo platicaba hace poco con algunos expertos, por ejemplo, hablando del tema de inversiones, ¿qué se necesita? Pues simple es una forma de decirlo, difícil aplicarlo, la aplicación del Estado de Derecho, ¿no? Haciendo valer las leyes, pero lamentablemente pues vemos que
actualmente, decía un expresidente que no recuerdo ahorita cuál es, a ver si ustedes se acuerdan, que decía, para el amigo, justicia y gracia, para el enemigo, simple aplicación de la justicia. Parece ser que es lo que estamos viviendo actualmente en México. Perfecto, muchísimas gracias, Rita. Y como bien dices, y sin sonar, ahora sí que promotor del intervencionismo, ¿no? Que ahorita está de moda y la soberanía y todo. Como bien mencionabas, hablando de la experiencia que nos planteaba Yuri en Colombia. Curiosamente, cuando se puede marcar un alto o un freno o limitar ya también esta parte del crimen organizado, del narcotráfico en Colombia, curiosamente es cuando abiertamente el gobierno permitió que tanto la DEA como la CIA entrara también a operar y a apoyar, digamos, a las autoridades colombianas en ese momento, ¿no? Repito, no es una parte de decir, bueno, vamos a permitir que entren aquí, pero lo que sí bien es cierto es de que a la persona no le puedes, al ciudadano que vive en Sinaloa, que vive en Michoacán, que vive en Guerrero, que vive en Guanajuato, en Jalisco, no le puedes hablar de soberanía cuando ni siquiera puede salir de su casa, cuando no puede tener la garantía de que cuando vaya a trabajar vaya y pueda regresar a su casa, cuando pueda llevar a sus hijos, donde vemos que en algún momento se dan tiroteos y hemos visto estas imágenes donde los niños se tiran al piso porque hay tiroteos afuera, ¿no? El mensaje de defender la soberanía yo creo que muchas veces crea un contraste contra estas imágenes que vemos, ¿no? Esperemos, como bien dices, bueno, que en algún momento y coincidimos de que realmente se vuelva a aplicar la ley. Es muy difícil cuando soltaste a la fiera y le diste carta abierta, un cheque abierto para que hiciera lo que quiera, y cuando también hay muchos compromisos y muchas cabezas que puedan rodar. Quizás por eso lo dejaría en la mesa, por eso cuesta tanto que el gobierno investigue a gobernadores actualmente en nuestro país, ¿no? Pero esperemos que el poder vuelva a ejercer ese poder para el que fue electo. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, nuestros participantes el día de hoy, Yuri Ramírez desde Colombia, Lupita Santa Cruz desde Michoacán, desde el bello Michoacán, con toda la gente bella de Michoacán y sus lugares y todo esto, y un gran amigo, Elio Ruiz, directamente aquí desde la Ciudad de México. Los invitamos a que sigan nuestro canal y que participen con comentarios que pueden hacerlos directamente. Al final vamos a poner las redes de cada uno de nuestros panelistas para que los contacten también directamente. Nos vemos el próximo martes. Un fuerte abrazo y gracias por su participación.